Bienvenidos quienes se siguen integrando a esta sesión. Les recuerdo, hoy estamos teniendo la primera clase del taller. Nos vamos a estar conectando martes, miércoles y jueves, martes y miércoles a las 7 de la noche hora Ciudad de México y el día jueves a las 5 de la tarde hora Ciudad de México. ¿Sale? De todas maneras, vamos a tener retransmisión. La retransmisión se va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo a la a las 10 de la mañana. Perdón, es que se me había... Sí ven la presentación, ¿verdad? Porque a mí se me quitó, se me fue. Y no sé si también a ustedes. Pero bueno, mientras veo si... Ok. Bueno, entonces el día miércoles a las 5 de la tarde. La retransmisión va a ser a las 10 de la mañana, o sea, el día siguiente a las 10 de la mañana ya va a estar disponible la retransmisión para que, pues bueno, ustedes puedan verla, si es que no se pueden conectar en vivo. Las sesiones tanto en vivo como en retransmisión son completamente gratuitos. El taller de manera completa, las tres sesiones, es para ustedes. Sale este espacio, es precisamente con esa finalidad, para que ustedes tengan un espacio de capacitación, un espacio de aprendizaje, un espacio de actualización en muchos de los temas y pues bueno, puedan tener una mejor herramienta para brindar sus servicios. ¿Dónde nos pueden encontrar? En Facebook e Instagram. Es muy importante que todos los que están aquí en este momento, ya sea que nos estén viendo en vivo o ya sea que nos estén viendo en retransmisión, vayan y nos sigan en nuestra página, tanto de Facebook como de Instagram, para que, pues bueno, de esta manera nosotros podamos llegar a más personas y que este proyecto pues siga creciendo. Ya tenemos más de 5 años con este proyecto de talleres gratuitos a nivel virtual. Y también es importante que pues den a conocer la página a través de historias, a través de publicaciones, que interactúen. Sobre todo, traten de ir a la página y estar interactuando para que cuando nosotros hagamos las publicaciones a ustedes les salgan. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo las publicaciones de los siguientes talleres. Todos los talleres y todos los diplomados son gratuitos. Así como lo oyen, las clases son gratuitas y para aquellas personas que pues requieran o necesiten la constancia, este esta constancia es opcional y sobre todo que la pueden pagar finalizando el taller. Ahorita les explico de manera rápida y breve relacionado a la constancia. Aquí les muestro un pequeño ejemplo de cómo les va a llegar la constancia, porque esto también luego lo piden de cómo es el documento. Y pues bueno, la constancia tiene un valor curricular de 12 horas, cuenta con código QR. Quien vaya a estar requiriendo la constancia les va a estar llegando también el material del taller, que incluye grabaciones, la presentación que ustedes van a estar viendo de la ponente y una carpeta de archivos adicionales que pues bueno les va a ayudar a enriquecer más a profundidad el tema. El costo es un costo administrativo, un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos. Las formas de pago y pasos a seguir, ahorita que finalice esta clase, ahí en el grupo yo les mando la información de manera detallada para que ustedes la tengan a la mano, los pasos a seguir, qué tienen que hacer, dónde tienen que pagar, dónde tienen que mandar el comprobante de pago y qué datos, ahí en el grupo va a estar para que, pues bueno, ustedes puedan tenerlo a la mano para quienes vayan a requerir, a necesitar la constancia, porque quieren la constancia, quieren los materiales o también porque desean ayudar este proyecto a través de adquirir pues este documento. Así que les agradecemos pues enormemente quienes hacen su contribución para poder mantener este proyecto. Y pues bueno, si tienen alguna duda, como se dieron cuenta, los grupos están cerrados. Nosotros no mandamos mensaje directo a ustedes, ¿sí? A través de WhatsApp, a través de llamadas o a través de cualquier medio. No lo hacemos de manera directa. Toda la información se queda en los grupos, ¿sí?
Toda la información se manda en los grupos. Damos a conocer nuestros cursos a través de nuestras redes sociales oficiales y también a través de los grupos para los que se quedan después del taller. No mandamos mensaje, no hacemos llamadas, así que tengan mucho cuidado con este tipo de estafas. Algunas personas entran a estos grupos precisamente pues nada más para eso. Si ustedes tienen alguna duda, ahí dentro de los administradores del grupo me van a encontrar como Ceci de León y con mucho gusto mándenme mensaje y yo les voy a dar respuesta o a cualquiera de los administradores. En el grupo se ve en descripción participantes y administradores, ¿sale? Para que pues bueno, no sean víctimas de alguna estafa. Y traten también pues de hacernos llegar la duda por mensaje, porque también nosotros tratamos de no contestar llamadas, no crean, también nos hacen este tipo de estafas, entonces mándenos un mensaje a través de WhatsApp o a través de Telegram, quienes están utilizando Telegram, y les vamos dando pues continuidad a la duda que ustedes presenten. Obviamente referente a cuestiones académicas, administrativas, si quieren conocer los talleres, les pasamos los enlaces o cualquier otra duda que tenga que ver con el instituto. Adelante, ¿sale? Y pues bueno, para no perdernos más el tiempo, vamos a iniciar ya con esta primera sesión. Bienvenidos quienes se han estado integrando a la clase. Recuerden que si por algún motivo no pueden ver la clase ahorita en vivo de manera completa, les está fallando el internet o cualquiera que sea el motivo, mañana a las 10 de la mañana ya va a estar disponible la retransmisión. El enlace, una vez que finalice la clase y se suba, se va a compartir ahí en el grupo para que lo tengan a la mano. Traten de ver la clase a la hora establecida, bueno, en el tiempo señalado porque los videos en retransmisión no se quedan de manera permanente, ¿sale? Listo, pues bueno, quien va a estar con ustedes durante estas 3 sesiones, encargada del diplomado, es la maestra psicóloga Blanca Sosa, licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene un diplomado en terapia infantil, un diplomado en neuropsicología clínica, formada en diversos cursos sobre aprendizaje, problemas de aprendizaje, conductas, abuso sexual infantil, inteligencia emocional y temas de crianza. Facilitadora en instituciones educativas, capacitando en temas psicoeducativos, brindando charlas y talleres. También brinda atención en el ámbito particular en temas de problemas de aprendizaje, regulación del aprendizaje, crianza respetuosa, regulación emocional, orientación a padres de familia sobre el manejo del duelo, fortalecimiento del vínculo madre-hijo, establecimiento de límites y manejo de temas específicos con los pequeños. A la maestra también la pueden encontrar en redes sociales y nos van a compartir en historias, etiquétenos como @icadi y también a la maestra Blanca como la encuentran como @sic.blancasosa para que pues bueno estemos al pendiente de quienes están con nosotros. Vamos a iniciar. Listo, maestra, ya le di el coanfitrión. Podemos iniciar con esta sesión. Bienvenida. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas noches. Buenos días para los que nos van a ver en retransmisión. Y pues como siempre, es un gusto compartir estos espacios de aprendizaje con ustedes. Como ya lo decía Ceci, ya llevamos un tiempito dando estos espacios de psicoeducación para profesionales de la educación, de la salud. Y pues también sabemos que tenemos padres de familia que también están interesados en estos temas. Eh, bueno, vamos a ir compartiendo la presentación para que pues demos inicio a nuestro taller. Y bueno, el tema de hoy o el tema del taller que vamos a estar abordando estos 3 días lleva por nombre Técnicas para estimular la autorregulación emocional enfocado a la infancia. Básicamente, bueno, ahorita les voy a ir contando un poquito de cómo van a estar organizados estos 3 días y pues de lo que vamos a ir viendo específicamente el día de hoy. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en el ecosistema de la regulación, que es básicamente conocer cuáles van a ser estos pilares de la regulación emocional. También aclarar algunos mitos que tenemos en función de la regulación emocional
de los pequeñitos, que tenemos como que también una idea centrada en que viene de lo individual o que tiene que nacer específicamente del niño. Y pues ya como ha ido avanzando la investigación en estos temas, también hemos ido conociendo que se da mediante un proceso de corregulación emocional, es decir, que el adulto cuidador, no solamente padres de familia, sino todos los adultos que convivimos con nuestros niños y con nuestros adolescentes, tenemos un papel fundamental en esta corregulación emocional. Entonces, ese va a ser el enfoque que vamos a manejar a lo largo de estos 3 días. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito de cómo el niño, o vamos a empezar a ver el niño como un sujeto de derechos, la importancia del respeto eh, a sus ritmos, a los ritmos madurativos que va teniendo, la importancia de conocer cuáles van siendo sus necesidades fisiológicas, emocionales y de vinculación, por supuesto. También vamos a hablar un poquito de el apego como una base segura, la importancia de cómo el contexto y la calidad del vínculo que se va desarrollando va a determinar muchísimo en esta capacidad de gestión emocional que van a ir teniendo nuestros niños y nuestros adolescentes. Vamos a también abordar un poquito de la escala de regulación desde la perspectiva de Rafa Guerrero, eh, un psicólogo también muy reconocido que también habla de estos temas y desde esta perspectiva de la corregulación y del papel del adulto en la regulación emocional de los niños. Y pues aquí básicamente la metáfora va a ser de hacer este análisis de una planta baja y una planta alta de la casa. Ahorita lo vamos a ir viendo con un poquito más a detalle, como para entender un poquito más cómo va funcionando esta regulación emocional o cómo nosotros podemos ir acompañando en este proceso de regulación emocional a nuestros niños y nuestros adolescentes. También la perspectiva que vamos a manejar a lo largo de este taller va a ser una perspectiva integral y contextual, es decir, vamos a identificar qué estresores ambientales, qué factores pueden llevar o contribuir a que nos esté dando una regulación adecuada. También vamos a ir entendiendo que estos procesos de desregulación son naturales, son procesos también naturales de desarrollo debido también a muchos factores contextuales, muchos otros temas que interfieren pues en la vida familiar como tal y que pues justamente entendiéndolo desde ese punto vamos a tener estas herramientas de acompañamiento y, ¿por qué no?, de una intervención integral. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día 1, que es el día de hoy. El día de mañana vamos a centrarnos en este papel corresponsable del adulto regulador, es decir, vamos a estar hablando de la corregulación y de la autorregulación, es decir, cómo los pequeñitos van a llegar a la autorregulación mediante ese acompañamiento y esas herramientas que el adulto le va a ir brindando. Cómo nosotros vamos a hacer ese soporte. También vamos a hablar de la responsabilidad ética que tenemos como profesionales y en este pues acompañamiento de cuando se presenta desregulación emocional. Vamos a darle mucho valor a la sintonía y a la validación emocional, es decir, la importancia de legitimar la emoción, de validar las emociones y de poder intervenir en la conducta. Es decir, vamos a hacer esta analogía del iceberg del comportamiento, lo que alcanzamos a ver, las conductas que se presentan, pero nosotros vamos a ver qué hay detrás o qué hay en el fondo de este comportamiento, de estas conductas, y es ahí en las estrategias que nos vamos a estar centrando el último día de este taller, que es el día jueves. Por último, mañana vamos a hablar también de la corresponsabilidad sistémica, es decir, cómo podemos generar estas alianzas estratégicas entre escuela, familia y otros profesionales para lograr intervenciones mucho más efectivas. Y por último, el día 3 lo voy a destinar a hablar de técnicas de intervención y plan de acción enfocado a cada caso, considerando el contexto y las condiciones particulares
particulares de cada familia, de cada pequeño, porque pues todas son diferentes. Entonces vamos a hablar un poquito de las técnicas del cerebro externo, es decir, las herramientas que nosotros como adultos vamos a ir transmitiendo a los niños para dar herramientas de sintonía, mirada, voz, contacto físico, desde el respeto y la validación narrativa. También vamos a ver modificaciones del contexto, como ir creando un diseño de espacios de calma, reducción de carga sensorial en entornos compartidos, etcétera, y un plan de intervención integral, es decir, cómo vamos a lograr poder integrar o poder intervenir de manera integral, es decir, no solamente en una pequeña parte o considerando unas cuantas partes del comportamiento, sino algo mucho más efectivo o más, un poquito más completo. Vamos a ver también la identificación de señales de alerta como un termómetro emocional sistémico, es decir, estos factores desencadenantes o estos factores que pueden estar interfiriendo en la regulación o en que los niños se encuentren bastante desregulados. Y pues vamos a ir creando protocolos de actuación en crisis desde la no violencia y la conexión emocional. Entonces, básicamente, así es como van a estar organizados estos 3 días. Hoy nos vamos a centrar como en los ejes teóricos, las premisas más importantes que vamos a estar considerando a lo largo de estos 3 días. Mañana ya entraremos en materia con toda la parte teórica y finalmente el jueves lo vamos a destinar a las técnicas de intervención, ¿vale? Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener estos 3 días? Como un objetivo general, vamos a tener que la tarea de este taller va a ser capacitar a profesionales de salud, educación, cuidado, estrategias de corregulación emocional basadas en el vínculo de apego y un análisis contextual para ir desarrollando esta autonomía progresiva en el niño, que también vamos a ir hablando de eso un poquito más a profundidad mañana, desde una postura ética y corresponsable. Y como objetivos específicos tenemos que vamos a estar comprendiendo la regulación emocional como un fenómeno sistémico y relacional, superando las visiones puramente biológicas o cerebrocentristas, es decir, sabemos que tenemos un desarrollo cerebral, que sí es muy importante conocer cómo es que se va desarrollando el cerebro de nuestros niños, pero también no vamos a dejar de lado el contexto, porque el contexto va a interferir directamente en este proceso de desarrollo cerebral. Entonces, eso también lo vamos a ir dejando muy claro a lo largo de este taller. También vamos a identificar los estilos de apego y la influencia en la estrategia de supervivencia, el cómo se va dando la gestión emocional a partir de esta relación de apego y que esto se va a ir dando de afuera hacia adentro. También vamos a analizar el rol del adulto como una figura de apego y regulador, enfatizando la importancia del autocuidado y la sintonía emocional. Es decir, también vamos a estar hablando de esta responsabilidad que tenemos como adultos en esta misma pues regulación que vamos teniendo nosotros como adultos, que también es válido mostrar nuestras emociones, hablar de lo que estamos sintiendo y que pues muchas veces sí tendemos a limitar un poquito en cuanto a hablar de lo que estamos sintiendo, al autocuidado que debemos estar teniendo, la importancia de contar con una red de apoyo, hablando de padres de familia, de profesionales, como para poder tener este soporte emocional en este ejercicio que hacemos día con día de estar acompañando a nuestras infancias. Y también vamos a diseñar planes de intervención que integren modificaciones ambientales, técnicas prácticas de corregulación aplicables en casa, en el aula y en la consulta, como para que tengamos un poquito de todo o una idea de cómo poder intervenir si estamos en casa o si estamos en el aula o en la consulta. Y sobre todo porque los que trabajamos en el ámbito particular, pues claro que nuestro plan de intervención va a ir enfocado a que nuestra familia, o sea, la familia que nos consulta, que nos pide apoyo para trabajar con los pequeños, pues al final se vaya con un cúmulo de estrategias o que vaya desarrollando estrategias
en el camino para que en algún punto ellos puedan ser autónomos, o sea, que no dependan 100% de las sesiones o de la intervención, sino que sea un ejercicio en donde pues sí aprendan herramientas, puedan conocer diferentes maneras de actuar y sobre todo entender cuáles son los factores que intervienen en este proceso con sus pequeños, pero también pues sobre todo este aprendizaje de estrategias que les permitan pues lograr una adaptación mejor a cualquier situación que estén viviendo. Entonces nosotros como profesionales pues muchas veces o la mayoría de las veces acompañamos en ese tipo de procesos. Y si estamos trabajando en la escuela, pues también nos va a tocar hacer pues esta identificación de la situación y pues canalizar en algún momento, ¿no? Entonces, por eso es que lo vamos a ir viendo como desde esas perspectivas. A manera de introducción, ya para ir adentrándonos en el tema, vamos a hablar un poquito de la autorregulación emocional como un concepto que se debe como encuadrar un poquito mejor, que ya hemos ido modificando en lugar de hablar de lo auto, de lo individual, vamos hablando de lo comunitario, de esta responsabilidad que tenemos en conjunto y sobre todo cuando hablamos de las infancias, entendiendo que las infancias pues están pues en un estado de vulnerabilidad, en un estado donde apenas están en este proceso de desarrollo tanto biológico, o sea, en todos los aspectos, fisiológico, en cuanto a la parte cerebral. Entonces, en realidad, nuestras infancias sí están en un estado de vulnerabilidad porque están integrándose a un contexto social en donde, pues, básicamente dependen 100% de nosotros como adultos. Al principio, pues la teoría del apego que conocemos de John Bowlby se centró en esta responsabilidad únicamente de los padres de familia, o sea, de las figuras parentales. Ya como complemento a esta teoría, pues hemos ido como entendiendo que esta responsabilidad se extiende a los adultos en general, a todos los adultos que estemos relacionados con estos pequeñitos, pues tenemos esta responsabilidad de acompañarlos, de preservar su integridad y de darles y brindarles toda esta información. Entonces, cuando nosotros pues estamos en la escuela, estamos hablando del profesional, de la responsabilidad o corresponsabilidad del profesional docente, de los orientadores, de los psicólogos, etcétera. Entonces, básicamente es como ir encuadrando o ir complementando este concepto de que no podemos exigir o hablar de una autorregulación como tal para nuestros pequeños, porque todavía bueno, no tienen todas estas herramientas bien cimentadas. Están en este proceso de aprendizaje donde van a ir desarrollando estas habilidades poco a poco. Por eso hablamos del desarrollo de una autonomía progresiva, que se da por medio de este proceso de aprendizaje, de andamiaje, donde vamos poco a poco y es como ir tejiendo esta telaraña, por así decirlo, de herramientas de aprendizaje. Entonces, pues, ¿quiénes van a ser estos mediadores o estas figuras que acompañan o que brindan esa información? Pues vamos a ser nosotros como adultos. Por eso es que hablamos del concepto de corregulación. Entonces, eh, vamos a ir como que también hablando de que es un proceso de aprendizaje que no se va a dar de una forma espontánea, sino que se va a ir dando de una forma gradual y que también es muy importante ir considerando la etapa del desarrollo de nuestros niños. Que porque muchas veces también tendemos como a dar por hecho que ya deberían saber tal o cual cosa, porque están en una etapa de desarrollo en específico, pero no consideramos como esta historia de aprendizaje, no sabemos si tiene como que estas bases para ya estar en la siguiente etapa de desarrollo o si tenemos que empezar desde abajo. Entonces sí es muy importante como saber, como ahora sí que la teoría del aprendizaje, con qué aprendizajes previos cuenta nuestro pequeñito para que eso sea como el puentecito para poder construir otro tipo de aprendizaje. Entonces, por eso es que cuando hablamos de autonomía,
siempre me gusta poner este ejemplo de los adolescentes, que a veces pensamos que cuando entramos en la etapa adolescente o que ya estamos en esta etapa de adultos jóvenes, es como si se desbloqueara esta etapa y con ella viniera como un conjunto de habilidades que ya se dan por hecho o que ya se cuentan. Y justamente, pues ahí estaríamos cayendo en un error porque los adolescentes también siguen en este proceso de desarrollo progresivo de la autonomía. Es decir, todavía necesitan de este proceso de acompañamiento para poder ir aprendiendo pues ciertas cuestiones de la vida, ¿no? Que vayan aprendiendo como estos hábitos de organización, como que estos hábitos de resolución de problemas, de expresión emocional, etcétera. Entonces, todas estas herramientas también tienen que ver con la regulación emocional. Y a veces si decimos, pues es que ya deberías regularte emocionalmente o ya tendrías que tener ciertas herramientas, pero justamente vamos a explorar cómo ha sido esta historia del aprendizaje o cómo ha sido este contexto, cómo es que la familia ha aprendido a expresar sus emociones, a darle un lugar a sus emociones, para que así ya podamos entender de qué herramientas vamos a nutrir a esta familia. Y también me gustaría dejar claro que cuando nosotros hacemos un proceso de intervención, es un proceso de intervención con la familia, no solamente con los niños o con los adolescentes, sino en conjunto. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que la familia, dependiendo cómo esté construida o cómo esté conformada la familia, quién viva con los niños y con los adolescentes, pues irles dotando estas herramientas para que ellos puedan crear estas relaciones o estos vínculos y puedan ir como que avanzando en este proceso de autorregulación. Sobre todo porque también nosotros como adultos necesitamos este proceso de acompañamiento en cuanto a nuestra propia regulación para así poder acompañar al otro en ese proceso. Y que también es totalmente válido que nosotros también siendo adultos, pues tengamos estos procesos de desregulación. Entonces muchas veces sí decimos, no, pues es que ya no me debería estar sintiendo así o ya no debería de estar reaccionando de ciertas maneras porque damos por hecho que pues ya no deberíamos de estar así porque ya tenemos las herramientas o las habilidades. Entonces también me gustaría que este espacio fuera de ir como aclarando ciertos mitos en cuanto a la regulación emocional, a entender que no siempre podemos lograr una regulación porque hay muchos factores contextuales y de la vida cotidiana que nos ponen en estados o que colaboran para que nosotros entremos en estados de desregulación. Entonces ahí entra donde entra como esta parte de la red de apoyo que vamos construyendo. ¿Por qué? Porque esa red de apoyo nos va a ayudar mucho a ponernos en equilibrio nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, es como una cadenita que vamos a ir tejiendo, que vamos a ir entrelazando y que pues va a ser de acuerdo a diferentes necesidades. Nosotros como adultos tenemos nuestra propia red de apoyo, tenemos otras herramientas que nos ayudan a estar en equilibrio, por así decirlo, para poder ser ese sostén, ese soporte que nuestros pequeños necesitan. Entonces también ahorita vamos a ir viendo como que las diferentes necesidades que van a ir teniendo nuestros niños de acuerdo a la etapa de desarrollo para entender un poquito cuál va a ser el rol o cuál va a ser nuestro. Retomando lo que les decía de la teoría de apego y de la propuesta de Rafa Guerrero, van a ser las teorías que vamos a estar tomando como punto de referencia para este taller. Entonces, bueno, vamos a ir partiendo de que la autorregulación va a ser el resultado de todo este cúmulo de experiencias previas que vamos a ir teniendo en conjunto. Bajo el marco axiológico vamos a reconocer la dignidad del niño y el valor del vínculo como motores de desarrollo. ¿Vale? Y desde la deontología, que básicamente es la responsabilidad ética que tenemos como adultos para nuestras infancias, pues vamos a asumir que los adultos, entendido como padres, maestros, profesionales, somos corresponsables de prestar nuestra calma
y funciones ejecutivas para actuar como este cerebro externo o como este puentecito que les decía, para que el niño pueda ocuparlos o haga uso de ellos mientras construye su propia arquitectura emocional. Entonces, esta parte se me hace muy, pues como que muy, muy bonita al momento de explicarlo, porque es como si prácticamente el niño necesitara de un cerebro externo que ya está dotado de mucha más maduración, de muchas más experiencias, o que al menos estamos en ese proceso de aprendizaje también, porque no podemos dar por hecho que nosotros como adultos ya contamos con todas las estrategias y que no nos podemos equivocar, porque claro que en este ejercicio también pues podemos tener desregulación, también podemos perder el control, perder la calma, pero es justamente ir como adentrándonos en este proceso de reparación, como en este proceso de identificar cuál es esta responsabilidad que tenemos y poder ir como validando sobre todo aquellas acciones que vamos a estar cambiando, que vamos a estar modificando y que también se requiere pues un proceso, ¿no? Y un tiempo. Entonces lo vamos a ir adoptando también con diferentes cambios de conducta o con o maneras alternativas de reaccionar. Y entonces, pues al final nosotros nos convertimos o preparamos a nuestro cerebro, a nuestras formas de reaccionar mucho más acertadas para que sean ese puente o ese apoyo que nuestros niños necesitan mientras ellos van desarrollando su propia arquitectura emocional. Y entonces nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros les proporcionemos a ellos, pues ellos las van a ir tomando, las van a ir adoptando y en algún momento, pues ellos lo podrán hacer solos. Antes de que se me vaya aquí, también quisiera retomar la perspectiva de Vygotsky, perdón, donde nos hablaba del desarrollo proximal. Entonces, que tenemos esta parte de cuando nosotros estamos en este desarrollo proximal, que es como el desarrollo progresivo de la autonomía, pues es primero con ayuda de un adulto. Y ya después de que nosotros vamos dando como que estas ayuditas, hacerlo con ellos, brindándoles ejemplos, dejando y permitiendo el error, esta parte de ensayo y error, de practicar, del modelado que hacemos con nuestros niños, entonces llega un momento en que esa habilidad se aprende, en que esa habilidad ya se desarrolla y ya ellos solitos la pueden llevar a cabo, ya sin necesidad de ayuda. Entonces ahí es donde podríamos hablar de la autorregulación. Ya no es una ayuda directa como tal, pero ya al final estamos como acompañando de maneras diferentes. Entonces es ahí donde podemos decir que los niños ya van adquiriendo habilidades propias para este proceso o ya van adquiriendo estas herramientas ya que les van a permitir en algún momento ser mucho más autónomos. Pero esta perspectiva de Vygotsky, que también aporta mucho a este tema, es justamente el papel que tiene el adulto en este proceso de aprendizaje de cualquier habilidad. Entonces, la autorregulación, la corregulación y todo este tema emocional no es algo con lo que nacemos, es algo que se va aprendiendo, que se va desarrollando con el tiempo. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a pasar con lo que tiene que ver con el ecosistema de la regulación y el vínculo de apego, que es básicamente cómo funciona esta parte de la corregulación y cómo se va relacionando con el vínculo que vamos desarrollando con nuestras figuras principales, pero que también puede suceder o se desarrolla con otras personas a nuestro alrededor. Entonces vamos a iniciar reconociendo que todos los presentes, padres, médicos, docentes, etcétera, compartimos un valor supremo que es en cuanto al bienestar y la dignidad del niño. Eso va a ser como lo más importante porque también hablábamos de que ellos están totalmente vulnerables, dependen totalmente de nosotros y pues obviamente es nuestra responsabilidad. Ahora, desde el deber ser o desde la parte ética de los facilitadores o de los profesionales, pues vamos a establecer que este es un espacio de aprendizaje mutuo, libre de juicios hacia la creencia y hacia la labor docente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nosotros hablamos de estos temas, no vamos a culpar, no vamos a hablar
de que, bueno, es culpa de tal, es culpa de papás, es culpa del docente. No, vamos a hablarlo libre de juicios, entendiendo cómo va funcionando todo el contexto y cómo todos ponemos como que nuestro granito de arena o cómo todos podemos ir tejiendo esta intervención y que somos corresponsables, pero nunca como que vamos a tachar o a señalar a una persona en específico, ¿vale? Entonces vamos a ir partiendo desde ahí y también vamos a ir diciendo que la ética profesional nos obliga a mirar el contexto, no a culpar al individuo. Entonces, esto también va a reforzar mucho y nos sirve para nuestras intervenciones, porque cuando nosotros recibimos a los papás, pues muchas veces ellos ya van predispuestos o ellos piensan que nosotros como profesionales les vamos a decir cómo hacer las cosas o les vamos a como a resaltar aquellas cosas que no les han dado resultados o que no están haciendo bien. Entonces también desde nuestra responsabilidad como profesionales es mantener este espacio sin juicios, esta parte amoral, donde no les vamos a decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, sino más bien vamos a hacer un análisis del contexto, un análisis de cómo estas conductas o estas formas de actuar o de intervenir ante estas situaciones están dando o no resultados y desde ahí vamos a partir. Y sobre todo también entender que estas maneras de hacer frente a las situaciones pues también vienen de una historia de vida, de una historia de aprendizaje y que muchas veces lo que hacemos también es dar esta explicación para que ellos entiendan por qué tienen esta forma específica de hacer frente a las situaciones, qué es lo que no les está dando un buen resultado o un resultado más óptimo y por qué es importante un cambio. Entonces, todo este proceso nosotros lo hacemos al momento de intervenir, pero todo desde una mirada comprensiva, desde dejar de lado los juicios y los deberías o las opiniones, sino más bien basándonos en pues aquellas situaciones que vamos a ir investigando con el proceso de la entrevista y de las intervenciones, pero relacionado pues a la realidad de cada familia y pues obviamente considerando su contexto, porque de eso va a depender de que nuestros protocolos de intervención tengan resultados. Muchas veces nosotros hacemos propuestas que tal vez no se adaptan del todo a la realidad de las familias, por eso es muy difícil que en algún momento pues ellos sigan como que esta propuesta o estos pequeños cambios, porque nos vamos a dar cuenta que tal vez no consideramos aquellos factores contextuales y pues luego por eso no hay adherencia o dejan de ir o definitivamente no les es posible como implementar esta propuesta, ¿no? Las propuestas que nosotros les podamos brindar. Entonces, por eso también es muy importante hacer esta consideración. Ahora me gustaría hacer una actividad donde me vayan comentando en el chat. Esta actividad se llama el mapa de mis apoyos. Entonces es como que ahorita, como es la primera sesión y ya con lo poquito que hemos platicado, como que con esta breve introducción y ya teniendo una idea de cómo va a estar organizado el taller y en qué nos vamos a enfocar, me gustaría que fuéramos colocando en el chat justamente estas personas o que las identifiquemos a quién recurrimos o quién es nuestra mano derecha cuando tenemos un tema de crisis con nuestros niños o cuando estamos pasando por algún tema de adaptación o cuando nuestros niños de plano están teniendo un comportamiento que desconocemos y que de plano pues nos empieza a preocupar, ¿a quién recurrimos? ¿Quién es esta mano derecha? ¿Quién es esta red de apoyo? Vamos a empezar como a identificar justamente estas personas que están a nuestro alrededor y que nos pueden estar como apoyando, ¿no? Que nos pueden estar como ayudando a tejer justamente esta red de apoyo, pues para llegar a una corregulación. Entonces voy a ir leyendo. Obviamente no vamos a leer todos, ¿verdad? Y a lo mejor no todos puedan escribir o no todos puedan participar, pero sí me gustaría que algunos pudieran compartir. ¿Vale? Aquí ya tenemos algunos. A ver, voy a ir revisando.
Ujú, la profesora, el psicólogo, yo solita. A ver, aquí vamos a ver otros comentarios. Realmente mi directivo no es mucha ayuda en estos casos. Ok. La dirección, posterior papás, pareja, familia, maestros, esposo, psicología, la familia, los especialistas, la compañera de trabajo. Yo soy psicóloga, me apoyo en la pedagogía de mi jefa, ok. Los papás, amistades, exactamente. A ver, vamos a ir viendo. Dos manos derechas, una colega y mi amiga, ok. Ok, terapeuta, perfecto. Ujú. Su orientación, ok, compañeras, colegas, directora, papás, abuelos, tíos, maestros, ok, muy bien, perfecto. Hasta ahí vamos a ir leyendo, ¿vale? Entonces nos vamos dando cuenta que aquí, pues obviamente desde nuestros diferentes áreas, ¿no? Los que somos papás o los papás, pues claro que pues es su pareja, es amigos, es también la familia, los compañeros de trabajo, etcétera. Y pues los que somos profesionales también nos apoyamos de otros profesionales, ¿no? Entonces aquí también veo que varios de ustedes también son maestra o maestra, bueno, maestra sombra, que están en ese proceso de acompañamiento y que justamente pues también nos apoyamos de pues el psicólogo, de otros terapeutas, de la maestra de grupo, etcétera, pues para brindar, para poder brindar este proceso de acompañamiento. Entonces, también pude ver que varios comentaban así como de que no solos o todavía estamos como que no han encontrado o no tenemos como esta mano derecha o no tenemos todavía una red de apoyo establecida. Entonces, eso también es muy importante, como empezar a ver de qué manera lo podemos buscar o qué personas nos podremos ayudar como para hacer esta red de apoyo. También sabemos que no todas las personas pueden fungir o pueden ser esta red de apoyo por diversas razones, ¿verdad? Entonces también eso es muy importante. Espero que ya me regrese. Entonces, bueno, esta primera actividad pues nos va a ir ayudando como a identificar ahora sí que dónde estamos parados, qué herramientas o qué recursos vamos teniendo y si es que no los tenemos, pues también como para ir viendo la posibilidad de ver quién se puede sumar o a quién podemos integrar o quién podría ser esa mano derecha o esas manos derechas que podemos empezar a visualizar en este proceso de acompañamiento en la crianza y que pues da como resultado el impacto en la regulación emocional, tanto de nosotros como pues de nuestros niños, por ejemplo. ¿Vale? Entonces esto pues lo vamos a ir complementando con lo que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, vamos a hablar del vínculo de apego como un suelo firme o más bien como la base que necesitamos para este proceso de regulación. Y que justo como nosotros como adultos o como figuras que convivimos directamente con nuestros niños, pues claro que también necesitamos a alguien que nos sostenga, que nos soporte a nosotros y es ahí donde les preguntaba, ¿no? Muchos de ustedes recurren a su pareja, amigos, compañeros, profesionales, eso también es muy importante, porque claro, emocionalmente, pues sí, lo podemos compartir con amigos, con otros familiares, pero también es muy importante tener la opinión de un profesional, de una mirada mucho más objetiva, mucho más integral, que nos pueda guiar un poquito en qué aspectos vamos a empezar a considerar o qué aspectos vamos a ir modificando y cómo se pueden integrar estas personas que nos acompañan o que nos apoyan o que están a nuestro alrededor, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito ya de apego, entendiendo que el apego no es
solo afecto o no es esta parte de, de las muestras de cariño, del afecto, sino más bien es todo un sistema biológico que permite que el sistema nervioso del niño se sienta a salvo y que también pues se va formando, se va construyendo y que aquí es muy importante como hacer una breve recapitulación de lo que nos proponía John Bowlby en la teoría del apego. Entender que pues los primeros meses, los primeros 3 años de vida son cruciales, son muy importantes para que esta base segura se vaya formando, para que el sistema nervioso de los niños se vaya poniendo como a salvo, como tranquilo, como que ellos vayan entendiendo que ante cualquier dificultad, pues cuentan con este círculo que le da seguridad. ¿Y por qué digo círculo? Porque no solamente son papás únicamente, sino también es la familia y se va como que haciendo un poquito más grande ese círculo a lo largo de la vida. Entonces, pues también hablábamos de las diferentes etapas del desarrollo. Entonces, pues si lo vemos así desde el nacimiento hasta el primer año de vida, pues sabemos que el bebé es totalmente indefenso, necesita y depende 100% de pues sus cuidadores, de sus padres de familia en este caso, ¿no? Sobre todo para cubrir necesidades fisiológicas, necesidades de afecto. Entonces, cuando nos ponemos a hablar un poquito de las teorías del apego y de los autores como que fueron, o de los teóricos que fueron aportando un poquito a esto, pues nos dábamos cuenta que había muchos estudios donde se iban dando cuenta que al principio, por ejemplo, en un orfanato donde se hizo ese estudio, se daban cuenta que darles solamente alimento a los bebés no era suficiente porque muchos de ellos fallecían, ¿no? Entonces ahí también se daban cuenta que la parte fisiológica o darles únicamente el alimento no era o sea, no era todo, porque también hacía falta como que esta parte de la seguridad, del afecto, de la calidez, del soporte y de estar cerquita, ¿no? De su figura de apego, de su figura de seguridad. Entonces, también más adelante, pues hablaban de otro estudio que era prácticamente una mamá sustituta y una mamá de manta, o sea, la mamá bueno, eran dos, ¿no? Que que el changuito se iba con la mamá que le proveía pues solamente el alimento y otra mamá que era cálida, que era suavecita y así, y entonces se daban cuenta pues que al final se iba o elegía a la mamá que le daba calidez, ¿no? Entonces, obviamente estos eran como que las primeras investigaciones que se hacían, los primeros estudios que se hacían y que Bowlby retomó o tomó en cuenta como para hacer su teoría, para fundamentarla, y que ahorita pues ya nos vamos dando cuenta que a la teoría de John Bowlby pues también se va quedando cortita en algunos aspectos, porque ya no solo es únicamente de los progenitores, o sea, de los papás, sino que también nos damos cuenta que es una responsabilidad en conjunto, comunitaria. Pero ya como para ir teniendo contexto de dónde nace esta teoría del apego, cuáles fueron las premisas que se fueron tomando en cuenta y cuáles fueron estos estudios que participaron, por decirlo de alguna manera, para ir desarrollando la teoría, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Mañana, bueno, en la presentación de mañana les puedo como integrar estos dos estudios que les menciono para que lo tengamos igual como referencia, para entender de cuáles aspectos empezaron a tomar en cuenta para mirar pues la otra parte, la parte emocional, la parte vincular y por qué era importante pues considerar el vínculo y la interacción que se desarrollaba o que se tenía que desarrollar con nuestros niños. Ahora, ya hablando como de 1 año a los 3 años, pues el niño ya va construyendo un poquito más esta independencia, ¿no? O sea, no es totalmente independiente, pero ya se va dando cuenta pues, que empieza a caminar, que empieza a explorar, que empieza a conocer lo que hay a su alrededor y que al mismo tiempo, pues sí, todavía necesita ese acompañamiento, de esa guía de sus padres. Ya cuando empezamos en los 5 años,
que empiezan como en este proceso del preescolar, de empezar a ir a clases, de empezar a socializar, ahí es donde el niño se va dando cuenta, pues que es otro, ¿no? Que no depende ya al 100% de mamá, de papá, sino que ya empieza a convivir con sus iguales, empieza ya a tener como este proceso de socialización. Entonces ahí también, pues esta participación o esta cercanía de los papás, pues va siendo diferente. Y no hay que decirlo, pues en la etapa adolescente. Claro que los papás y los adultos y todo estamos presentes en este proceso de desarrollo, pero ya no es de la misma manera, ya no es desde 100% depender de nosotros, sino ya como ya más en un proceso de guía, en un proceso de construir, más que nada como este proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los adolescentes ya van teniendo o van formando su propia identidad, van teniendo sus propias dudas, van pidiendo como estas opiniones, estas ayudas y esta supervisión. Entonces ahí es donde el adulto pues sí le muestra como estas situaciones, estas explicaciones y también vamos permitiendo el error, le vamos permitiendo a ellos que lo intenten o que se vayan adentrando poquito a poquito a desarrollar estas habilidades y ahí es donde hablamos de un desarrollo progresivo de la autonomía. Sabemos que pues obviamente un niño de 5 años a 10 años sí empieza a ser autónomo, sí sabe hacer cosas ya por sí solo, pero también en gran medida sigue dependiendo de sus papás en algunas otras cosas. Que por ejemplo, si está aprendiendo a tender su cama, si está aprendiendo a separar la ropa, o que si nos ayuda con ciertas tareas del hogar, etcétera, pues primero nosotros damos como esta enseñanza de, oye, las cosas, bueno, te enseño una manera de cómo hacerlo y que a lo mejor en ese proceso de enseñanza, pues también el niño va como agarrando su propia forma de hacerlo, va construyendo algo diferente, pero toma como base lo que a lo mejor nosotros le pudimos enseñar al principio, ¿no? Entonces, justo como que vamos construyendo esto, ¿no? Porque a lo mejor nos puede proponer o nos puede decir otras cosas. Puede decir, ah, no, pues es que yo descubrí que lo puedo hacer así o que a mí me gusta hacerlo así y tenemos los mismos resultados, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de que vamos también construyendo, de que le vamos dando importancia también a lo que los niños nos comparten. Hace rato hablábamos del principio donde los niños son dignos desde que nacen, a pesar de que sean niños y que muchas veces nosotros pensamos que como vienen en este estado de indefensión, en este estado de vulnerabilidad, pues tienen muy poquito que aportar o no son totalmente como dignos de ciertas cosas. Entonces es como ir como validando esta parte y valorar o entender que el niño es digno de respeto, es digno de ser escuchado y que claro que va a tener como estos errores, por así decirlo, al momento de expresarse o al momento de hacer las cosas y que justo en este proceso de escucha y de retroalimentación vamos construyendo esta telita que les decía, donde ellos van adquiriendo este proceso de conocimiento o este conocimiento, ¿no? Ellos tal vez tengan una idea, nosotros podemos retroalimentar con algo mucho más completo y al final pues se va teniendo un impacto y se va tejiendo el conocimiento con ellos. Y lo mismo pues es en cada etapa, ¿no? Ya cuando se van adentrando a la adolescencia o cuando están en la preadolescencia entre los 10, 12, 13 años, que no están propiamente en una etapa adolescente, pero que ya empiezan a tener cambios que obviamente las cuestiones hormonales, los cambios en su cuerpo, empiezan a tener dudas, emocionalmente también empiezan a tener cambios significativos y es ahí como que la importancia de no solo tener paciencia, sino también entender de dónde vienen esos cambios. Y a nivel estructural, a nivel cerebral, pues se da la segunda poda neuronal. Sabemos que es como si el cerebro se reiniciara. No todas las áreas cerebrales se conectan, se traspasan, están como que en comunicación.
Y justo nosotros ayudamos a que se dé esa comunicación. Sabemos que los niños, ahorita lo vamos a ver más adelante con la metáfora de la planta alta y la planta baja de la casa, como una manera de entender cómo los niños van procesando la información, cómo los adolescentes procesan la información y que justo es ahí donde entendemos que no tienen esta capacidad de regulación y que nosotros les ayudamos a procesar la información que ellos de repente no están procesando. Por ejemplo, con nuestros niños, cuando ellos están en medio de una rabieta o en medio de una crisis de enojo muy fuerte, pues claro que en ese momento lo único que hacemos es esperar, acompañar, estar ahí para ellos, ayudarles como a que se calmen, acompañar simplemente, pero no podemos hacer nada más. La parte importante viene después, cuando la emoción haya bajado y entramos nosotros como cerebros auxiliares, como estos cerebros de apoyo, ¿no? Como a pues encuadrar la información, explicarles qué pasó, a qué se debe esta desregulación, cómo es que ellos actuaron, cuáles son las formas como que pueden perjudicar o como que la forma de responder no fue la mejor, etcétera. A lo mejor también es muy importante quitar como las palabras o ir modificando el lenguaje y quitar las palabras bien, mal, por algo como un poco más, como más neutral, como decir esto te va a ayudar mejor o esto no es tan sano para ti, para nosotros, para la relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor fueron gritos, porque a lo mejor aventaste, porque a lo mejor pegaste, etcétera, ¿no? Dependiendo cuál sea la conducta que no vamos a tolerar o que no vamos a seguir como reforzando, por así decirlo. Entonces, lo que queremos es que se haga una extinción de la conducta, pero para que se logre esta extinción de la conducta, pues necesitamos dotar de herramientas que puedan ocuparse en lugar de esa conducta, ¿no? Entonces, aquí es donde decimos que en este proceso de apego o de este vínculo que ya se fue desarrollando con los niños, vamos a ser estos adultos que doten de esta información a nuestros niños y que al ser estos figuras de referencia, pues nuestros niños y nuestros adolescentes lo van a tomar en cuenta. Van a saber que el aporte que nosotros les estamos dando es un aporte importante, es un aporte de valor y que estamos ahí para ellos en cualquier momento, tanto para los momentos en donde ellos tienen una conducta mucho más adaptada, mucho más funcional, bueno, que todas las conductas funcionan, pero pues no todas las conductas son adaptativas. Muchas conductas son maladaptativas. Por ejemplo, cuando el enojo no es gestionado de maneras adaptativas, pues tendemos a pegar, a tener ciertas conductas violentas y entonces ahí estaríamos hablando de una conducta maladaptativa. ¿Por qué? Porque nos está trayendo o nos va a traer problemas en las interacciones más adelante. ¿Qué sería una conducta más, más adaptativa? Pues aquellas conductas que no tienen nada que ver con la violencia, que a lo mejor sí expresión emocional, sí, pues estas otras herramientas que nos ayuden a comunicar mejor la emoción, pero que ya no van del todo con con el golpe, con el grito, con el aventar cosas, etcétera. Como estas conductas disruptivas que a veces se presentan con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un vínculo con ellos nos va a permitir entrar en estos momentos de reflexión, en estos momentos en donde nosotros les explicamos justo todo lo que pasó y les proponemos una alternativa de solución. Si nosotros no, como que no alimentamos este vínculo y este apego seguro, esta base segura, por así decirlo, desde que son bebés, en la primera etapa, en la preadolescencia, va a ser más difícil que nosotros lo logremos en la adolescencia. No quiere decir que sea imposible, pero sí es muy importante que nosotros vayamos alimentando esta base segura, pues desde que son bebés, porque eso nos va a permitir muchísimo irlos ayudando a regularse, pues, no sé, en los 5 o 10 años y aún más en la etapa adolescente. Entonces, esa es como que la parte que me gustaría como resaltar, que también
la base segura se va a ir construyendo, se va a ir alimentando y que no es algo que se pueda dar de un día para otro. Aunque empecemos a hacerlo en la etapa adolescente, sí nos va a costar el doble porque tal vez va a haber muchas herramientas que se tuvieron que empezar a alimentar desde que eran bebés y que a lo mejor no se tienen del todo, pero eso no significa que sea imposible. También, aunque estén ya más grandes en la etapa adolescente, pero sí es muy importante saber y conectar con sus necesidades, con ser escuchados, con ser validados, con que ellos se sientan parte de la familia, parte del entorno familiar, que vean que sus necesidades son importantes para nosotros. Eso nos va a ir dando como esta pauta para entrar en su mundo y que ellos puedan sentirse parte del nuestro, parte de la familia y no se sientan como a un lado, como excluidos, ¿no? Porque eso es lo que pasa a veces con los adolescentes. Pensamos que ellos ya entraron en una etapa muy difícil o que va a ser algo sumamente difícil como que la convivencia, los retos que tenemos con ellos y pues muchas veces ya entramos predispuestos en estas etapas. Entonces, cuando nosotros vamos formando o vamos tejiendo una base segura con ellos, partimos desde la premisa que decíamos hace rato. Ellos son dignos también de sentirse parte, de aportar, de expresar lo que ellos estén sintiendo y que pues nosotros los vamos a ir escuchando, los vamos a ir retroalimentando, les vamos a ir proponiendo algunas alternativas de solución y vamos a ir dejando que ellos también pues puedan proponer, puedan investigar algunas otras alternativas y juntos podemos ir tejiendo, ¿no? Esta resolución de problemas que muchas veces los adolescentes creyeran o pensarían que tendrían que solucionar solos, por ejemplo. Entonces, aunque sea un tema de resolución de problemas, aunque sea un tema de toma de decisiones, por ejemplo, estamos hablando de regulación emocional. ¿Por qué? Porque el hecho de empezar a estar como en una disyuntiva de qué decisión voy a tomar y ahora qué voy a hacer, o tengo este tema académico, o tengo este tema con mis amigos, al final eso va a lograr un desequilibrio emocional, una desregulación emocional. Entonces, al momento de que los adolescentes lo pueden compartir con nosotros, con algún adulto, nosotros podemos escuchar con atención, validamos lo que ellos están sintiendo, estamos siendo esa base segura. Entonces, quiero que el día de hoy nos vayamos con estos ejemplos muy claros de cómo se ve ser ese adulto que va construyendo esta base segura con nuestros niños y en algún momento, pues cuando sean adolescentes. Entonces, en el siguiente punto, un niño no desarrolla un estilo de apego en el vacío o de la nada, sino que el contexto está íntimamente relacionado. Todas estas experiencias que vamos construyendo con ellos van a influir en la manera en que se van vinculando con nosotros. Desde una perspectiva axiológica, el derecho del niño a tener una base segura, o más bien es un derecho a tener una base segura dónde explorar, dónde refugiarse y dónde volver cuando hay miedo. Esta parte es muy importante porque se refuerza mucho con lo que les decía ahorita de los adolescentes. A veces es más normal que los pequeñitos, o sea, cuando están recién nacidos o cuando tienen 1 o 2 años, saber que si se caen, que si algo no salió como ellos querían, pues claro, lloran y acuden a nosotros. Y muchas veces eso como que se va perdiendo cuando los niños van creciendo o cuando entran en la etapa adolescente. Claro que sus dificultades o los problemas a los que se enfrenten van a ser diferentes, pero al final, cuando nosotros podemos saber que construimos o que estamos construyendo una base segura con ellos, es cuando ellos tienen una dificultad o un problema y pueden volver a nosotros. Pueden recurrir a nosotros, pueden pedirnos una ayuda, bueno, una opinión, pueden pedir ayuda. El hecho de que nosotros vayamos sembrando esta confianza, de que ellos puedan contarnos, de que ellos puedan expresar libremente sus emociones, eso también es una gran herramienta de regulación emocional. ¿Por qué? Porque a veces a los adolescentes también les empieza a costar un poquito más el comunicar que están tristes, que se sienten agobiados, porque van teniendo como que esta idea pues de que son difíciles, de que pueden ser una carga, de que pues tendrían que poder ya con las cosas ellos solos, etcétera. Entonces eso como que va limitando un poquito la interacción. Entonces justamente ahí es donde puede reafirmar esta base segura que nosotros ya venimos construyendo
desde los primeros años de vida y entender que ante cualquier dificultad ellos pueden volver. Ellos pueden compartirla con nosotros y en conjunto buscar estas alternativas de solución. Entonces, ante eso, también estamos siendo una base segura, estamos dando estas herramientas de regulación. ¿Por qué? Porque cuando ya compartimos esta situación, vamos buscando alternativas de solución y vamos poco a poquito solucionando, pues también es una manera de ir gestionando el estrés que eso conlleva, la frustración, el enojo, la preocupación, cualquier emoción que se desprenda ante cualquier situación de ese tipo. Entonces aquí lo más importante es entender que los niños tienen como derecho, o sea, no es un privilegio, no es un lujo, sino más bien es considerado un derecho tener un lugar seguro y un refugio seguro a donde recurrir. Está más bien como este núcleo familiar que los proteja. Eso es como que lo más importante. Ahora, desde la axiología también vamos a definir que el apego como el valor de seguridad relacional y desde la deontología, más bien el deber profesional, como un derecho del niño a recibir protección y nuestra responsabilidad brindarla. Por eso es que hablamos de que no es únicamente una responsabilidad de los padres de familia, porque hay muchos otros contextos en donde los padres de familia no están cerca de sus hijos. Y es ahí donde no nos podemos deslindar o hacer un lado de esa responsabilidad o de ese papel que tenemos, aunque no seamos directamente los papás de esos niños, por ejemplo. Entonces esto lo explica mucho mejor, ¿no? Como que el apego se va a ir dando desde un valor de seguridad relacional, es decir, construir esta seguridad con todas las relaciones que los niños vayan teniendo a lo largo del camino. Y desde la parte deontológica es más bien como este deber profesional, el deber ser de un profesional y es más bien dar protección y nosotros como obligación o como responsabilidad brindar y corresponder ante esa protección. También aquí les puse que el apego no es un sentimiento, es un vínculo biológico, social y sistémico, que va a ir, bueno, que va a ser duradera y que se establece entre el niño y cuidadores principales. Aquí hablamos, pues, de que pueden ser otros miembros de la familia los que estén integrados y pues también otras personas que formen parte de estas relaciones que va formando el niño. Su función no es solo dar amor, sino garantizar la supervivencia y la regulación del sistema nervioso y desarrollar las bases de este proceso de adaptación. Entonces, cuando nosotros también no estamos como que aportando en este desarrollo de habilidades de adaptación en nuestros niños y nuestros adolescentes, también es una manera de no estarles dando esta protección, esta seguridad y estas herramientas para la vida. Eso también es muy importante. Por eso es que a veces sí podemos decir es que lo hago con todo el amor, lo hago con todo el cariño, pero si no estamos dando como tal este puentecito principalmente, o no somos esta escalera que le permita ir adquiriendo estas habilidades, pues entonces no se cumpliría como tal esta responsabilidad de nosotros de brindar este acompañamiento en el desarrollo progresivo de su autonomía. Es como a veces cuando hay sobreprotección, por ejemplo, y que pues obviamente desde el amor, desde el cuidado, que también hay que evaluar mucho el contexto, pero que da como resultado estas conductas de sobreprotección, pues claro que estamos limitando a nuestros niños en el desarrollo progresivo de autonomía. Va a haber muchas cosas que ellos todavía no van a poder realizar por sí solos y que les va a crear demasiado miedo, inseguridad y muchos otros dificultades de adaptación y que eso pues podría ser un ejemplo de que aquí el punto no solamente es dar o hablarlo desde el amor, sino también ver qué tan, pues sí, qué tan beneficioso está siendo para este desarrollo de autonomía progresiva que pues debieran tener nuestros niños, ¿no?
y pues en algún punto pues nuestros adolescentes. Ahora, ¿cuáles van a ser los principios generales de la teoría del apego? Búsqueda de proximidad, es decir, el niño ante la amenaza o el estrés va a buscar estar cerca de su figura de referencia. Aquí lo voy a ir relacionando mucho con el iceberg del que hablábamos. ¿Qué es lo que se alcanza a ver? Pues tal vez un niño demandante, un niño en medio de una crisis, un niño totalmente desregulado. Y entonces aquí la parte importante es, vamos a buscar qué está haciendo la amenaza, qué situaciones están interfiriendo en esta respuesta que está teniendo el niño y que obviamente se va a acercar a sus figuras de referencia, a sus figuras seguras. Entonces, muchas veces nosotros nos centramos en la conducta, que muchas veces esta conducta, pues sí, va a ser maladaptativa, va a traer consecuencias, porque la mayoría de las veces cuando estamos desregulados, pues claro que no vamos a tener conductas tan, pues como tan, por así decirlo, tan sanas y que pues sí también vamos a recurrir a la violencia, que a los golpes, que a los gritos. Estamos totalmente desregulados y un cerebro que está, que es el famoso secuestro de la amígdala, que es decir, solamente vemos la amenaza, vemos el estrés, sabemos que tenemos que estar en un sentido de supervivencia, pero no podemos ver nada más. No podemos tener o pasar al otro punto, que es ejecutar estas herramientas para calmarnos. Y es ahí donde entra la figura del adulto. Entonces, aquí lo más importante es entender que ante una situación en la que nuestros niños no tienen control, va a ser normal, va a ser esperado que ellos tengan este proceso de desregulación y que se acerquen o que nos busquen a nosotros, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver. ¿Cuáles van a ser o vamos a empezar a buscar? ¿Cuáles son estos factores que influyen en que mi niño se esté desregulando o en que mi niño esté teniendo estas conductas? Esas van a ser como que las primeras preguntas que nos vamos a hacer porque nos van a llevar a conectar un poquito con la emoción que están teniendo, a entender un poquito más su conducta y a que no solamente nos quedemos con que él está teniendo una conducta que no es aceptada o que todos en el supermercado nos están viendo o que qué van a pensar de nosotros, esa conducta ya no va a tener tanto impacto para nosotros, sino más bien vamos a conectar con su necesidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesidad de apoyo está necesitando nuestro niño para que justo esta conducta desaparezca o vaya desapareciendo con el tiempo? Entonces, a lo mejor ya en este proceso o en este ejercicio que ya se puede hacer de una manera mucho más habitual, con el tiempo, pues ya los gritos ya no van a ser tan intensos o ya no va a haber golpes, sino más bien ya va a haber como un poco más de espacio para hablar o para regularnos mucho más rápido, con ayuda obviamente, pero pues ya va a ser un poquito más rápido. Entonces aquí la cercanía no es malcriadez, es una necesidad de protección. Entonces cada vez que nosotros tengamos la duda de si acercarnos, de estar ahí con ellos para acompañarles, es adecuado o no es adecuado, o puede estar bien o puede estar mal, al final nos vamos a ir con esta necesidad que están teniendo nuestros niños de protección, de cuidado y que sí nos necesitan a su lado. Entonces, esa va a ser la respuesta como de que nosotros como adultos tenemos esta responsabilidad de estar ahí para ellos y de que se va a etiquetar la conducta más no a la persona y que vamos a separar la conducta de la persona. Es decir, nosotros vamos a nombrar la conducta que ellos están teniendo, vamos a señalarla y vamos a nombrar que esa conducta no es aceptable, que esa conducta no está teniendo o es maladaptativa porque está trayendo consecuencias negativas y que justo tenemos que hacer ese cambio de conducta por una mucho más sana para todos. Entonces, eso es lo que se va a hablar, la conducta más no la persona, porque a veces tendemos como que a etiquetar al niño como grosero,
como pues que pega, como violento, etcétera. Entonces vamos a ir nombrando más que nada la conducta o el comportamiento que nuestro niño esté teniendo. La base segura de la que hemos hablado a lo largo de este taller, el apego seguro permite al niño alejarse para explorar y aprender, ¿vale? Sin un suelo firme, que sería el apego, esta base, el niño no puede subir la escalera de regulación. Ahorita la vamos a ver, ¿vale? Entonces, más que nada, sin una figura de referencia, sin una base segura, el niño no va a poder alcanzar esta regulación por sí solo, básicamente. El niño no podría calmarse, el niño no podría entender cuáles son estos comportamientos que no están siendo adaptativos del todo y no podría tener como ideas alternativas para poder hacer esta modificación de conducta. Entonces, básicamente nosotros somos esa escalerita o ese puentecito que le va dando toda la información. El refugio seguro es el lugar físico y emocional al que el niño regresa para calmarse. Nuestra labor es ser ese refugio sin condiciones ni juicios. Esto se relaciona mucho con la conducta. Muchas veces, bueno, llega a suceder que nosotros estamos ahí para ellos y respondemos cuando son conductas mucho más esperadas, mucho más adaptadas y tendemos como a negar o como a no estar para ellos en esas conductas maladaptativas. Entonces podríamos decir que aquí el estar para ellos es incondicional. El estar para ellos es siempre sin juicios y sé o sabemos que la conducta que estás teniendo no es aceptable, es maladaptativa, está trayendo consecuencias, pero a pesar de eso yo estoy contigo para acompañarte en este proceso y al mismo tiempo puedo no estar de acuerdo con la conducta que estás teniendo conmigo. Y como no estoy de acuerdo con esta conducta que estás teniendo, también te doy estas herramientas necesarias para poder irlo cambiando. Y que este cambio de conducta pues se va a dar de manera gradual. ¿Por qué? Porque a lo mejor primero necesitamos dar este modelado, darle palabras distintas, practicar con él, enseñarle, prácticamente crear todo un escenario, actuarlo con él y decirle cómo lo harías la siguiente vez. Parte de estas estrategias las vamos a ver el último día, cómo el modelado es tan importante y cómo a veces el solo decirle, oye, me gustaría que hicieras esto, me gustaría que hicieras el otro. Sí, pero ¿cómo se vería? ¿Cómo le podrías decir? ¿O cómo me lo podrías decir a la siguiente vez? O algo que trabajo mucho con los niños en conjunto con sus papás, justamente cuando tienen problemas de ira o de manejo de su enojo, lo primero que hago es explicar a los papás que es normal enojarnos y que nosotros como seres humanos no podemos prohibirnos el enojo, pero que sí las maneras de expresar el enojo, pues claro, van a ser diferentes, van a ser diversas, algunas van a ser adaptativas, bueno, van a ser esperadas y sanas, algunas otras no, pero no podemos prohibirnos el enojo, no podemos sentirnos mal o eh, castigar el enojo, por así decirlo. Entonces, con nuestros niños básicamente es lo mismo, es entender que su enojo tiene una función, tiene una razón de ser, hay una necesidad detrás y la forma en la que nosotros acompañamos el enojo también pues va a ir como que tomando un poquito de forma de manera que sea mucho más cómoda para todos. Y también entender que no todas las emociones van a ser cómodas, que muchas o varias de las emociones pues son incómodas, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante al momento de que nosotros hablamos con nuestros niños y les decimos, voy a estar acompañándote incluso cuando sea incómodo, incluso cuando estés enojado, incluso cuando no estés en tu mejor momento, te voy a acompañar. Pero eso es muy diferente como a estar de acuerdo con cómo estás expresando el enojo. Y que cuando haya algo que ponga en riesgo tu integridad o la de alguien más, voy a intervenir, te voy a detener y voy a ocupar tal cosa, ¿no? Como esta manera de decirte alto, esta manera de decirte detente, según vaya funcionando, ¿no? Y estas también son algunas de las estrategias que podemos ir viendo o que podemos ir integrando en el último día de este taller.
Ahora, ¿cómo va a funcionar la escalera de la regulación de la que nos habla el doctor Rafa Guerrero? Primero vamos a entender que vamos a tener una metáfora de una casa que tiene dos plantas. La planta baja va a ser nuestro sistema límbico, que es todo este cerebro emocional. Sabemos que, pues obviamente, nuestro cerebro no está fragmentado, nuestro cerebro no funciona por partes, ni una parte está encargada de una cosa ni de otra, sino más bien todas las áreas de nuestro cerebro están conectadas, pasan información. Pero aquí también es muy importante que conforme vamos creciendo, pues claro que se van desarrollando o se van creando muchas más conexiones entre esas áreas. Es por eso que la conexión entre la planta baja y la planta alta no es tan eficiente, pues en los primeros años de vida y tiene un gran impacto el contexto y todas las experiencias que los niños viven a través de nosotros para que haya esa conexión entre la planta baja y la planta alta. Ahora, ¿cuál es la planta alta? Pues es básicamente la corteza prefrontal que se va a encargar del razonamiento, de la empatía, del control de impulsos y de esta famosa regulación emocional de la que pues tenemos una idea pues mágica y un poco irreal de que el tener regulación emocional es básicamente no sentir ninguna emoción o solamente sentir emociones agradables, cuando en realidad no. En realidad es mm, poder vivir esas experiencias emocionales de maneras mucho más sanas, con poder aplicar algunas estrategias que nos ayuden a volver a un estado más neutral, a que baje la emoción o incluso a comunicar cómo nos estamos sintiendo. Pero para nada sería pensar o creer que va a ser ausencia de emociones desagradables. Eso también es muy importante dejarlo en claro, porque a veces eso es lo que pasa con nuestros niños. Les damos una idea equivocada de lo que sería regulación emocional, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros vamos a ir desarrollando herramientas de regulación que primero van a ser con ayuda, con este papel del adulto y después ya algunas las vamos a poder hacer solos, pero siempre vamos a tener esas manos derechas o esa red de apoyo a nuestro alrededor, porque pues también esas personas van a ser pues importantes en este proceso de regulación. No sé si les ha pasado que justo cuando tienen un mal día, cuando tienen algo importante que hablar, yo sé que muchos de nosotros vamos al psicólogo, etcétera, tenemos nuestro terapeuta, pero muchas veces las primeras personas que lo saben son justamente miembros de nuestra familia, son personas cercanas, porque vamos construyendo esta red y que nuestra familia va teniendo estas herramientas para acompañarnos. Y justamente eso es la función del terapeuta, lograr que se construya una red de apoyo para que no tengamos que esperar necesariamente a ir a terapia, sino que nosotros podamos utilizar esas figuras de nuestro entorno, estas herramientas de nuestro alrededor para poder llegar a una regulación o para poder llegar a estabilizarnos y hacer frente a esos estímulos del contexto, del entorno, que muchas veces van a seguir estando ahí, no se van a ir. Tanto es así como pues estos factores estresores que pues muchas veces siempre van a estar o son parte de nuestro día a día, del contexto, de la situación en la que vivimos y que es muy difícil querer lograr pues un estado de bienestar óptimo porque no existe. Entonces eso también es muy importante considerarlo como en este proceso de acompañamiento que le damos a nuestros niños, irles dando una idea pues mucho más centrada, mucho más adecuada y no una idea desdibujada de una realidad que no existe, porque eso también sería como un conflicto o una barrera, bueno, no un conflicto, una barrera como para llegar pues a ese proceso de corregulación. Al final eso es lo que vamos a buscar, este proceso de corregulación, porque vamos a estar entrelazados entre todos, ¿no? Como sociedad, digámoslo así. Entonces, bueno, retomando lo de la metáfora de la casa, pues Rafa nos propone que pues justo tenemos la planta baja y la planta alta. Entonces, cuando hablamos de planta baja, pues aquí se va a encontrar toda la parte de las emociones puras, los impulsos, el sentido de supervivencia
que va a estar pues este famoso secuestro amigdalar, que es el que nos va a permitir lograr esta regulación, esta comunicación entre áreas donde pues nos vamos a regular por sí solos no va a ser posible y por eso es muy importante que haya una escalerita para que estas dos áreas se puedan comunicar. Ahora, regresando a la metáfora de la escalera, ¿quiénes van a hacer esa escalerita? Pues esa escalerita vamos a hacer nosotros como base segura. Aquellas personas que estén, sean parte del entorno y parte de los vínculos de nuestros niños. En la escuela, pues muchas veces la escalerita nos va a tocar a nosotros como orientadores, como profesores. Si es, el contexto es en la casa, pues van a ser los papás y así dependiendo en qué entorno se encuentran los niños. Y entender que pues justamente dependiendo del entorno y dependiendo con quién se encuentra el niño, pues tenemos esta responsabilidad o esta corresponsabilidad con ellos. Entonces, algo poco eficaz que llegamos a tener o que llega a suceder es hablarle a la planta alta, es decir, usando cuestionamientos o explicaciones o pidiendo explicaciones, cuando en realidad pues no hay una comunicación entre la planta baja y la planta alta o la información ni siquiera ha llegado a la planta alta, entonces va a ser en vano que nosotros queramos como entrar por allí. Entonces, por eso es que hace rato les decía que en ese proceso en donde hay un secuestro amigdalar, solamente es muy importante validar, acompañar y sin juicios. Es lo único que podemos hacer en ese momento. Ya después, ya podemos ser ese puente o esa escalera que nos conecte con la zona o la parte alta del cerebro de nuestros niños y brindarles todo ese abanico de herramientas pues para futuras situaciones, ¿no? Entonces, cuando el niño está atrapado en la planta baja, pues va a ser muy difícil que podamos entrar con herramientas que tienen que ver con la parte alta o con la planta alta, perdón. Entonces hay que entrar como dependiendo en qué área o en qué planta de la casa se encuentre nuestro niño. Entonces, esta es la metáfora que podemos utilizar como para entenderlo un poquito mejor, incluso para platicarlo con ellos. Kiara, ahorita que hablamos el chat, me puedes poner tu pregunta, ¿vale? En el chat. En el punto número 3, nuestra responsabilidad es ser la escalera. Debemos bajar a su nivel emocional para acompañarlo y posteriormente subir. No podemos pedirle al niño que use una escalera que aún no ha terminado de construir. Eso también es muy importante. No podemos exigirle al niño que sepa o que nos dé una explicación de su comportamiento. A lo mejor sí le podemos preguntar, oye, ¿qué estaba pasando? ¿Qué pensaste? ¿A qué se debe esto? ¿O por qué? Porque muchas veces los niños sí nos pueden explicar y esas respuestas tal vez no se nos hacen tan lógicas o no nos dan la respuesta que esperábamos, pero es justamente parte de lo que ellos están viviendo, parte de su experiencia. Entonces, nuestro deber es como ayudarles a entenderlo, a encuadrarlo un poquito mejor y a poder brindar unas herramientas mucho más sanas, mucho más, pues, adaptativas, ¿vale? Entonces, esta es la metáfora de la escalerita de la regulación emocional. Y aquí, pues como para ir cerrando lo que vimos el día de hoy y para reforzar cuáles van a ser las premisas que van a estar como que centrando este taller o tomando en cuenta para este taller, pues me gustaría como que irles leyendo estos puntos importantes. El niño no es una propiedad a la que hay que domesticar o a la que hay que controlar o un pacientito que hay que reparar, sino más bien vamos a ayudar a que se pueda funcionar y a que las personas que están con él puedan comunicarse, vincularse y ser parte de ellos. Es una persona con dignidad intrínseca y que se merece ser escuchado, ser validado, ser atendido, ser cuidado, ser protegido, ¿vale? Esto es algo muy importante. La interdependencia, desde el punto en que reconocemos que el ser humano no se hace solo. El valor de la vida radica en la calidad de nuestras relaciones, ¿vale? Eso también es muy importante y por eso es que también la independencia ya se ha ido transformando con la interdependencia,
porque nos damos cuenta o se ha ido dando cuenta a lo largo de todo este proceso pues, de investigaciones que se han hecho al respecto, que el hablar de independencia es a la vez no tiene que poder solo, o de que el ser humano tendría que solucionar solo. En muchas de las ocasiones se concibe de esa manera. Y pues ya viéndolo desde un punto colectivo, desde que el ser humano está inmerso en un medio social, en una cultura, en un contexto, pues nos damos cuenta que el ser humano nunca está solo y que pues todo como que se va interrelacionando, va impactando y por ende también lo vamos a trasladar al niño. Así como el niño tampoco podría regularse solo, también era lo que les decía. Si bien el adulto va a ser autónomo un poquito más, va a haber muchas cosas que sí va a poder hacer solo, nunca pierde como esta relación con el medio y pues con las personas que interactuamos entre sí. Entonces, por eso hablamos de un concepto de interdependencia, en lugar de hablar de una independencia pues prácticamente en soledad, en individual, porque pues eso también puede traer muchas dificultades al momento de hacer frente a los desafíos de la vida cotidiana. Brindar compasión y respeto. Esto va más enfocado a que si un niño está desregulado, su valor como persona permanece intacto. Lo que falla es el soporte, no la esencia. Lo que falla, pues, son las herramientas que naturalmente el niño no tiene, pero su esencia, su dignidad siguen permaneciendo intactos. Hablar de responsabilidad ética del profesional, esto es muy importante. Como figuras de autoridad, ya sea clínica, educativa, parental, etcétera, tenemos el deber ético de la competencia emocional. No es opcional estar regulados, es una obligación profesional y de ahí la importancia de lo que les decía, de tener nuestra red de apoyo, de tener también nuestro proceso de acompañamiento para que podamos ejercer esta práctica lo más sano posible. Y que también aquí no es algo radical, acuérdense, o sea, no podemos estar siempre en un bienestar óptimo, sino más bien aprender que en el ambiente familiar es más sano validar todas las emociones que se puedan presentar. Es decir, si un día llegamos demasiado cansados, si un día necesitamos más tiempo, o si un día no queremos hablar, o si un día estamos enojados, o si llegamos enojados, tener esta confianza de poder expresarlo con la familia y que la familia entienda que no es un tema personal, sino que el enojo se puede deber a muchas otras cosas, pero que cuando lo externamos, cuando lo platicamos y damos un lugar a ese enojo, pues se va dando este proceso de regulación y ya no me siento como ajeno o ya no me siento mal incluso por sentirme enojado, sino sé que el enojo y cualquier otra emoción se puede hablar con naturalidad en casa, porque no podemos hacer como que no nos enojamos o como que no estamos tristes. Eso es a lo que voy con este soporte emocional. No hablo de que únicamente los adultos siempre tenemos que estar en un estado emocional óptimo porque no existe, pero sí como que con esta confianza y esta seguridad de poder expresar nuestros estados emocionales de manera sana en los diferentes contextos en los que nos encontremos. Y eso también va a ser una manera de que nuestros niños empiecen a entender cómo acompañar y cómo pedir apoyo pues ante estos diferentes estados emocionales. También aquí les puse castigar a un niño que está en la planta baja, o sea, desregulado, no sería éticamente correcto, porque estamos castigando una incapacidad madurativa, estamos como que castigando una habilidad con la que el niño todavía no cuenta, por así decirlo. La ética nos dice que la salud mental de un niño es una responsabilidad compartida. Y, por ejemplo, si un maestro o un profesional de la educación ve a un niño sufrir o que está pasando por un momento difícil, su deber ético va a ser priorizar. Priorizar en este caso el bienestar del niño más que pues la parte académica.
Esto es como que un poquito como para ir como jerarquizando cuáles son las necesidades que vamos a priorizar en estos contextos. Entonces, pues como en jerarquía, nuestro deber sería proveer o buscar un entorno de seguridad necesario, empezar a vincular o a eh, referir con otros profesionales como para atender esta necesidad primaria que claro que está interfiriendo o que puede interferir en temas académicos. Y bueno, ya hemos llegado como que al final de los conceptos o de lo que se tenía preparado para el día de hoy. Ahorita voy a abrir o voy a ver un poquito el chat para que ustedes puedan poner sus preguntas. Sé que puede ser que algunas o muchas de sus preguntas se puedan responder el día de mañana y el día último con las estrategias, porque pues muchos de ustedes ya tienen como que dudas en cuanto a la intervención, pero ahorita voy a ir como que viendo algunas que tengan que ver con la sesión de hoy, con algún concepto que no haya quedado claro y ya las que tengan que ver con el día de mañana, este lo que puedan, como lo que tenga que ver con el día de mañana, pues ya lo vamos dejando. Voy revisando las preguntas que ya tenemos aquí. Creo que esta pregunta ya se respondió con lo que vimos ahorita al finalizar, Carolina. Nos dice, ¿qué sucede al momento de ayudar a autorregular a un niño cuya familia ante el más mínimo problema se hacen los fuertes y dicen que todo está bien? Ay, ¿dónde está? Que no pasa nada, así que el niño, aunque se lastime o se siente enfermo, rápidamente reaccione con todo está bien, no pasa nada, y mientras más insistas, más huye. Justamente eso era lo que les decía, cuando necesitamos también como dar en esta psicoeducación, cuando llega la familia con nosotros al consultorio, lo primero que tenemos que hacer en este proceso de intervención es brindar esta psicoeducación. Recuerden, desde lo más ético posible sería como no como evitar señalar como este proceso de invalidación emocional o de que no se ha aprendido justamente a hacer o a expresar las emociones y más bien como empezar como a dar primero esta validación, entender que pues desde toda una historia de aprendizaje se aprendió como a tener este proceso de manejo de las emociones, porque al final es una conducta que funciona o que les ha funcionado de alguna manera, solo que hasta cierto punto pues ya les está causando como más dificultades que beneficios. Eso es lo primero que podemos empezar a hacer. Entonces empezar a ver como que cuáles son las dificultades que les está generando. Ah, bueno, pues que como consecuencia pues el pequeño pues no exprese sus necesidades, a pesar de que hay dolor, hay sufrimiento y que es un sufrimiento que es digno de ser y demostrarse, nos está mostrando, tanto para el niño como para los adultos, ¿no? Entonces empezar a visibilizar y dar esta agencia de sufrimiento, esta agencia de el mostrar el dolor, pues es importante, es válido, es entender que las cuestiones que se creyeron que no eran importantes, realmente sí lo eran. Es justamente como que dar este proceso de psicoeducación y empezar con poquito, con estas estrategias que podemos ir construyendo con ellos para mayor expresión emocional, para mayor validación y pues va a ser un proceso lento, porque primero tenemos que brindar esa información que la familia pues ahorita no tiene conocimiento y que para ellos lo más viable o que les ha funcionado hasta el momento es evadir, es no hablar de sus emociones, porque claro, son emociones incómodas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a explicar, o bueno, les explicamos lo que decíamos hace rato, de que la regulación emocional no es para nada dejar de sentir o controlar y apagar estas emociones, sino más bien es todo lo contrario, poder nombrarlas, poder sentirlas, poder vivirlas en el momento que aparezcan por más incómodo que sea. Entonces vamos a ir haciendo, pues sí, unos ejercicios de exposición, porque la familia va a tener que ir
exponiéndose poquito a poquito, tal vez a la tristeza, tal vez a hablar de momentos incómodos, bueno, de cosas incómodas. Entonces, en el consultorio a lo mejor lo podemos ir guiando con un ambiente seguro, controlado y así, y ya después poderlo ir extendiendo más adelante. Eso es como de manera general el cómo podemos ir como interviniendo, pero pues ya se va a complementar un poquito más con lo que veamos mañana y pasado, y además de que necesitamos como todo este contexto del que hablábamos ahora. Sí fui dando ejemplos, Enrique. No sé si tengas como algún aspecto específico de algún ejemplo para que lo podamos poner, por favor. Tengo bajo mi cuidado una niña que todo lo pide llorando y gritando. Ha sido complicado trabajar con ella, pues el papá la consiente y permite todo. Aquí hace falta como que un poquito más de información, Claudia, en la parte de la dinámica familiar, de por qué el papá consiente y permite todo, o sea, de más bien del cuál es la explicación o cuál es el trasfondo de todo esto, como para poder ir brindando estrategias que puedan funcionar más. Obviamente también explorar, ¿no? O sea, desde cuándo la pequeña lo pide. O sea, toda esta conducta del llanto, del grito y pues evidentemente de cómo está funcionando la parte de la dinámica familiar. Entonces, considero que en esta parte podemos buscar un poquito más de información en cuanto a estas herramientas que están brindando los papás o lo que podemos enriquecer con ellos, etcétera. Y no sé si en esta parte tu cuidado sea desde la parte profesional o a lo mejor sea como niñera, como apoyo, porque pues bueno, eso también te es difícil, ¿no? Obviamente si tú estás como apoyo en el cuidado, en la crianza, pues igual y no podrías hacer mucho, ¿verdad? Pero si es ya como desde la parte profesional, pues es diferente. Mm, sí, podemos modificar el tipo de apego y me gustaría que no viéramos como el apego como tradicionalmente lo vemos de que pues apego es seguro, apego inseguro, evitativo. O sea, sé que esa clasificación en primer momento nos sirvió como para tener una idea de cómo nos vamos vinculando, de cómo nos vamos relacionando y al final cada forma de relacionarnos pues es válida, nos va a funcionar. Aquí algo que también quiero dejar claro es que todo eso nos funciona. Por ejemplo, como ahorita el ejemplo que nos daba su compañera de la evitación de las emociones, de no nombrarlas, de hacer como que no pasa nada, al final pues funciona pues porque pues no pasan como que por ese momento de incomodidad o al final como que siguen avanzando en su día a día, etcétera, pero justamente llega el momento en que eso que estamos llevando a cabo ya nos trae como más dificultades que beneficios. Entonces es ahí donde podemos empezar como saber, bueno, a lo mejor desde el primer momento la vinculación fue nula o no hubo mucha vinculación, o también los factores contextuales, circunstanciales influyeron en que no hubiera una vinculación cercana, depen- refiriéndonos a este caso que nos plantea su compañera Ángela, y que pues ahí es donde tenemos que empezar a ver qué es lo que está necesitando ahora el adolescente, cómo podemos empezar a vincularnos y poder desarrollar esta base segura que en un primer momento no se desarrolló. Entonces, sin duda, lo podemos seguir así, ¿vale? Sin apego seguro, pues mamá con trastorno límite y papá sumiso y con pocas habilidades sociales. Hermanito, ok. El niño ya desarrolló, se realiza que contener físicamente para evitar daños a sí mismo y a los demás. Bueno, este caso también es muy complejo porque pues obviamente también tenemos dificultades de los papás. No sabemos si los papás están teniendo apoyo, que al tener algún trastorno ya diagnosticado, pues claro que necesitan tener apoyo, acompañamiento y pues obviamente una red de apoyo
en cuanto a familia, en cuanto a profesionales, porque eso va a influir directamente en cómo se está llevando la crianza de los niños, ¿vale? Entonces aquí es un caso como que mucho más complejo que no podemos también pues decir de qué manera podemos intervenir. Aquí lo más importante como es ir reduciendo los daños, ir reduciendo, o sea, ir modificando poco a poquito las habilidades de crianza o ir viendo cuál es esta red de apoyo que se puede ir teniendo con esta familia para que los pequeñitos pues puedan tener como lo más puede, porque también sabemos que pues sus papás no están en las mejores condiciones como para llevar a cabo todo esto y menos solos. Entonces lo más importante como es en este proceso de propuesta e intervención es lograr que tanto es posible que los papás tengan un acompañamiento, también establecer una red de apoyo y ahí pues empezar a vincular a la familia como para que les podamos ayudar en este proceso de cuidado de los pequeños. Porque pues sí es un caso pues sumamente complicado, ¿no? Que definitivamente el contexto y la situación familiar que están viviendo, las condiciones de salud de los papás, pues han impactado directamente, ¿no? Entonces pues también nos mencionas como ejemplo que el niño ya desarrolló esta abreviación la desconozco. Se le tiene que contener físicamente para evitar daños. Exacto. Entonces aquí es como de manera primaria, pues es contener al menor como para que no se haga daños a sí mismo, daños a los demás, pero tenemos que ver qué otras herramientas podemos implementar y que muchas veces pues también se sale de nuestras manos. Eso también es muy importante. Por eso también no podemos dejar de valorar el contexto, ¿verdad? Se recomienda designar un espacio en mi salón para descansar, para autorregularse. Es posible, sí es posible realizarlo, sí, es como el famoso rincón de la calma que a veces utilizamos, pero también lo podemos hacer como en conjunto, como ayudar, como que en grupo a irnos regulando, a ir respirando y hablar de cómo nos sentimos. Esta parte de la resolución de conflictos, eso también ayuda mucho. Lo podemos hacer tanto en el rinconcito, si es que es posible, o si no, también de manera conjunta. A ver, voy revisando el otro. Si los padres muestran autoridad en cuanto a toma de decisiones o castigos y el niño a ser confrontado ante su actitud se muestra retador, ¿cuál sería una herramienta? Ay, se me fue. Viable para modificar ambas conductas. Pues de entrada era lo que les decía, de hacer una intervención integral con los papás, como para ir entendiendo estas últimas premisas que habíamos dicho, de validar la integridad del niño, o sea, como de ir modificando esta parte de la imposición, de la adultocentría, del creer que pues obviamente la autoridad me hace a que me obedezcas, lejos de ir creando como este desarrollo de habilidades conjuntas. Es muy diferente a imponerte algo y decirte porque así tiene que ser o porque soy tu mamá o porque soy tu papá o porque soy tu maestro, porque nos estaríamos entrando en la adultocentría, que es básicamente el ejemplo que nos da Concepción y que justamente por eso pues también hay o puede ser esta respuesta de la confrontación por parte del niño o del reto o de mostrarse a la defensiva por esta, pues sí, por esta dinámica que se está dando. Entonces, de entrada, tendríamos que hacer una intervención en cuanto a cómo se está ejerciendo la dinámica de crianza y poderle irle brindando herramientas a los papás como para que la manera de dirigirse al niño vaya siendo un poco más horizontal, lejos de que sea vertical, de que pues yo estoy acá y tú estás acá, pueda ser como un poquito más en cuanto a tus necesidades, en cuanto a me pongo a tu nivel, me pongo pues sí, a las herramientas que tienes y te ayudo a construir
las otras que nos están faltando. Pero valoro tu integridad, valoro tu importancia, te doy respeto, te hablo con respeto, porque eso también va a ayudar mucho a construir pues esta base segura. Lejos de que el niño responda de una manera retadora, vamos a lograr que él también entienda que el respeto es importante, que si a él como niño le están dando respeto, pues claro que él va a empezar a sentirse diferente, se va a empezar a sentir parte, se va a empezar a sentir importante, cosa que pasa todo lo contrario, como cuando te dicen tú no, o tú no puedes hablar, o lo que tú estás diciendo no es importante, o tú ahorita no hables porque es una plática de adultos, como ese tipo de cosas en las que a veces, sin darnos cuenta, como que sí podemos excluir o hacer a un lado a los niños. Entonces creo que algo parecido puede estar pasando en este caso que nos menciona Concepción. Entonces la intervención sería un poquito más integral. De entrada, creo que lo importante es valorar como de cuáles son como lo que sustenta al estilo de crianza que estén llevando los papás, que obviamente es un poquito más autoritario, de forma más vertical, sin juzgar, sino más bien entender cuáles son como estos factores que influyen en que se haya dado de esa manera, obviamente una historia de aprendizaje así o un estilo de crianza similar y entonces como que vamos a ir poniendo sobre la mesa cuáles son como estas ventajas, estas desventajas y qué cambios podemos empezar a hacer para que se empiece a notar un cambio en cómo el niño está respondiendo, ¿vale? ¿Podría darnos un ejemplo de algún caso de cómo señalar la conducta? Esto de los ejemplos o de los casos se los voy a integrar el último día, pero básicamente, o sea, lejos de decirle a un niño es que eres grosero, grosero implica muchas cosas. Y son etiquetas o son expresiones que a veces utilizamos cuando una conducta no es adecuada, no es válida. A lo mejor podríamos dejar de rayar la pantalla, por favor, porque si no se va a quedar, o sea, va a evitar que se vea. Entonces, lejos de decirle, no, pues eres grosero, vamos a describirle la conducta. No, pues es que fíjate que me empujaste, o fíjate que cuando te enojaste me dijiste esta palabra, o me empujaste. Entonces es como que tuviste la conducta de empujar, o tuviste, o me dijiste esta palabra, o más bien dijiste esta palabra, porque a veces el me dijiste hace que también, pues obviamente no lo tomemos como más personal o personal, y eso como que obstruye un poquito esta relación de entender la conducta y que muchas veces, pues sí, el decir y el hacer muchas cosas dentro del secuestro amigdalar no tiene tanto que ver con que realmente el tema sea directamente con nosotros, ¿sí me explico? Entonces, ese podría ser un ejemplo de, en lugar de calificarlo como grosero o mentiroso, por ejemplo, como estas expresiones que a veces llegamos a tener, más bien es como describir la conducta para que el niño entienda perfectamente a qué nos estamos refiriendo y sobre todo ponerlo como una conducta, lejos de que él sepa o vea que él es grosero, porque si lo vemos así como de que es que eres grosero, es que eres mentiroso, etcétera, pues es un sinónimo como de que probablemente esa conducta no pueda cambiar o de que ya soy así y de que también tenga pues un impacto emocional porque no quiere decir que él no reflexione sobre lo que hizo o lo que está haciendo y que se sienta también o sepa que no fue lo ideal, que no fue lo adecuado. Entonces vamos a enfocarnos en el cambio de la conducta o en que para próximas ocasiones la conducta pueda irse extinguiendo poco a poco. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo ir separando la conducta de la identidad del niño. Para confirmar, después de este secuestro amigdalar es cuando nosotros profesionales o padres podemos hacer la escalera y cuestionarnos para que ellos puedan comprender el por qué. Perfecto, así está bien. Kiara, nos decías, justo, primero acompañamos, primero nos quedamos ahí a su lado, que es en el secuestro amigdalar, porque es lo único que podemos hacer para ellos, ser ese soporte emocional. Y ya después, cuando toda esa intensidad haya bajado, entonces sí nos convertimos en la escalerita para generar todo este proceso de reflexión, para que así ya podamos ir como teniendo todo este proceso de extinción de la conducta y darle herramientas diferentes para futuras ocasiones. Entonces, todo esto lo vamos a ir reforzando con lo que veamos mañana y con las estrategias que les voy a poner el último.
día, ¿vale? Y si de por sí siguen teniendo dudas el último día acerca de lo del secuestro amigdalario, lo de la escalerita, se los voy a integrar. Tengo otra diapositiva, bueno, otra presentación en donde sí les pongo como tal el ejemplo, porque el doctor Rafa Guerrero tiene un cuento. Bueno, más bien es una canción que incluso está en Spotify y que sirve también como para que ellos vayan viendo como que los diferentes momentos de pues este proceso emocional y viene también la casa con diferentes, pues sí, con los diferentes, digamos, departamentos y cómo es que la escalerita pues va conectando a cada área. Entonces eso se los voy a agregar mañana para que podamos reforzar justamente esto y ya después nos centramos con el tema de mañana, si les parece bien. Y podría repetir a quién es la propuesta de la escalera. Sí, es del doctor Guerrero, como lo dijo Blanca. Muy bien. Y en este cuestionamiento podemos empezar a etiquetar la conducta e indicar cuáles son aceptables. Exacto, Kiara. Vamos a empezar a ver cuáles son como que más adaptativas y cuáles son mal adaptativas, es decir, cuáles son un poco más sanas, que pueden ayudarnos como en este proceso de socialización, de adaptación, y cuáles no nos van a ayudar, como por ejemplo las que son violentas, las que pues implican una agresión para otra persona o para sí mismos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se podría manejar si un niño de 8 años se enoja y grita a su mamá? Ay, que se me fue y abuelita. A ver, es que se me va ese. Voy a hacerlo grande. A veces se llama su mamá ratera, eso porque la mamá le dieron un dinero que no es un niño, se lo pidió. Y ella le comentó que no, porque era de la abuelita. Ok, bueno, para este caso, Stephanie, nos falta un poquito más de información. No sabemos si a raíz de ese suceso se haya desprendido toda la conducta o haya habido más sucesos que pudieran reforzar la conducta. Entonces, a lo mejor podríamos investigar un poquito más cuáles han sido como esta serie de sucesos que se han presentado y ver si esta conducta se ha mantenido. O sea, como si el llamarle ratera o con este calificativo, pues se ha dado como de manera permanente o ha habido más cambios, ¿vale? ¿Cómo se podría dejar si un niño de 3 años no habla y comunica que se asuste cualquier cosa? Am, Estos casos obviamente ya son como intervenciones más particulares, se van a poder como ir como reforzando un poquito más adelante, o bueno, más bien a lo largo de estos días, pero de todos modos le voy a tomar foto para que lo pueda integrar si es que se puede, porque pues algunos pues se salen como que de este tema. Entonces pues es más que nada como que voy a ir. Ujú. No me quedó claro cuáles son los límites entre apego y sobreprotección. Ok, para que ya lo podamos ir reforzando mañana, porque ya son las 9, ya nos extendimos en el tiempo. Entonces, ya le tomé captura a sus preguntas. Voy a ir seleccionando cuáles tienen que ver con el tema y cuáles se salen del tema. Y mañana voy a empezar con ese, pues, con reforzar ese tema, si les parece. Les agradezco mucho a los que todavía permanecieron aquí y pues nos vemos mañana a la misma hora, 7 p.m. Que descansen y que tengan bonita noche.